Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Diversit, el lugar donde la diversidad suma. Y como cada sábado, ahora ya lo cambiamos a sábado, ya no es miércoles, chicas, estamos aquí platicando de un nuevo tema. El día de hoy vamos a hablar sobre la flexibilidad del pensamiento, cómo aprender a cuestionar lo que pasa en nuestro entorno y cómo aprender también a proponer para que se haga un cambio en lo que cuestionamos con respecto a ese entorno, siguiendo obviamente la línea de la plática anterior, donde hablábamos de cómo influir en el cambio en la historia, en el cambio en las cuestiones que pasan, no solamente en nuestra casa, sino a nivel ciudad, a nivel país y a nivel mundial, ¿no? Cómo es que nuestro pequeño granito de arena puede hacer que haya un cambio. Entonces, siguiendo sobre esa línea, hoy vamos a hablar de cómo flexibilizar nuestro pensamiento, cómo aprender a cuestionar todo lo que está pasando y cómo proponer para que ese cambio sea un cambio positivo. Hola chicas, bienvenidas, Vania, bienvenida, Carmen, ¿cómo están? Hola Luis. Bien, muy bien. Excelente, qué bueno que estén muy bien. Y pues platíquenos de qué se trata ese tema. Vania, Carmen, ¿quiere comenzar? Bueno, para comenzar, elegimos como el origen que nosotras vemos en este desarrollo del pensamiento crítico, ¿no? Y es entender que las personas de forma natural buscamos certezas en la vida, ¿no? El tener una certeza te da cierta base y te da paz, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esta búsqueda de la certeza? Es maravilloso y es necesario para nuestra psique. Sin embargo, por ejemplo, en las ciencias y en general se desarrolló una corriente que se llama positivista. Entonces, es como todo perfectamente medible, ¿no? Objetivo, todo claro, y entonces conocemos una única verdad, una única forma, un único discurso. Y bueno, sabemos que no funciona el mundo así, ¿no? Cada persona tiene realidades diferentes, tiene contextos diferentes. Entonces, un único molde para todo no funciona. La idea es poder entender que eso hace que nuestro pensamiento se vuelva rígido. Entonces, de repente llegan otras posturas, otras realidades, otras personas diferentes y en realidad, a la primera instancia las percibimos como amenazas, porque es algo diferente a, ¿no? a tu certeza que te da paz. Entonces, comprender que requerimos como comprender de dónde viene esto y poder hacerlo un poco más flexible, ¿no? Entender que sí es necesario tener certezas, pero no podemos aferrarnos a un único discurso. Y bueno, ahora Vania va a abordar como la idea de, si ya comprendemos, ¿no? De esta corriente o de esta necesidad natural de las personas a tener certezas y adoptar discursos únicos o verdades absolutas, ¿qué podemos hacer, no? Si ya lo tenemos de forma nata, ok, pero ¿qué podemos hacer para contrarrestar esto y entonces poder flexibilizar este pensamiento? Vania, Sí, no sé si claro. quieres. Sí. Ok, el siguiente punto va así, muy ligado a este que tiene que ver con lo que decías, ¿no? Cuestionarnos qué es esto que se está diciendo, si esto me hace sentido, si esto tiene que ver con lo que yo en realidad quiero denunciar y protestar. De alguna manera también, como decía Carmen, ¿no? Cuestionar las verdades absolutas. Comentaba ella de que en algún punto se propagó, ¿no? Toda esta parte de esto es así y así tiene que ser y es la única forma de poder resolverlo, pero hoy nos damos cuenta que no. Entonces, al punto de hoy, el poder entender y cuestionarnos realmente qué es lo que se está diciendo, si ese discurso me va a hacer sentido a mí o no me hace sentido, pienso que es una parte muy, muy importante que tiene que ver con todo esto de desarrollar y el pensamiento crítico y de desaprender ciertas formas de hacer las cosas. Y Sí, para por esto, ejemplo, dinos. No, o sea, mi idea era como esto, realmente comprender que son dos cosas, ¿no? Es como personas adultas cuestionar los discursos externos que recibimos, ¿no? O sea, decir, escucho esto, ajá, y me checa, ¿por qué me checa o no? Y algo muy importante y algo, yo creo, central, sobre todo considerando el tema de la educación de futuras generaciones, es cuestionar los que adoptamos como propios, ¿no? Eh, ok, estoy agarrando esto y ¿qué está diciendo, no? O de dónde viene este discurso, o realmente me lleva o sea, a lo mejor yo, por ejemplo, de repente mamás y papás decimos, sí, no hay problema con, no, el tema de la diversidad sexual, todo está bien, derechos para todas las personas, ok, y de repente a lo mejor, no sé, mi hijo, ¿no? Elige el rosa y sí digo, ¿qué pasa, no? Y entonces le propongo el azul, ¿no? Entonces es como contradictorio, ¿de dónde viene esto, no? ¿Realmente sostiene el discurso que estoy llevando o lo contradice? ¿No? Entonces es como algo, es complicado y es una cosa que se va haciendo día a día, no es que de un día para otro yo me levanté y ya puedo cuestionar todo y
Y no solo es cuestionarlo, es poder hacer el cambio, si así lo considero, ¿no? Entonces, bueno, es esa parte, ¿no? Como tener que, hay un discurso externo que es maravilloso cuestionar, y también es muy importante cuestionar el que mantenemos nosotros y nosotras y el que adoptamos como propio. Y bueno, ya, no sé si, Vania. Sí, Pregunta. y fíjate que Ah, ahorita ok. que Carmen comenta que esto tiene mucho que ver con la congruencia, ¿no? Generalmente, o sea, tiene todo el sentido en relación a esto con como ella decía, ¿no? O sea, pues sí, aceptemos la diversidad, aceptemos que todas las personas son diferentes, pero en realidad lo que hago desde adentro o mis propias creencias que aún no han sido cuestionadas, vienen y me estropean el asunto con relación, ¿no? O sea, todo lo que estoy yo trabajando. Pienso que justamente como ella decía, es una tarea muy compleja, a veces y en casos es complicada, pero si no nos hacemos esta retroalimentación constante, vamos a caer en lo mismo que tiene que ver con la incongruencia. Entonces, digo, ya nos vamos a malestares, ¿no? Diferentes y cosas, ¿no? Que ya empiezan a topar con nuestra psique y viene como todo algo más grande, ¿no? Y ya era como que el punto que quería también mencionar con relación a la congruencia entre lo que estamos propagando de alguna forma y con lo que somos desde adentro. Y bueno, la segunda parte, bueno, ¿querías preguntar algo? Sí, ajá, Luis. Sí, la pregunta es, Perdón. ¿cómo aprendemos a cuestionar en la era de la información, en la era de las redes sociales? El bombardeo diario de información es increíble. O sea, llegan noticias por todos lados, llega información y discursos por todos lados. ¿Cómo se aprende y cómo aprenden los jóvenes a cuestionar toda esa información? Porque se han dado casos, ahora sí que extremos y alarmantes, en los cuales llega información errónea, información que de cierta forma nos hace sentido, pero está mal, y que ha creado pues hasta muertes, ¿no? ¿Cómo aprender a hacer ese cuestionamiento de la información? Ok, bueno, la idea de estos puntos que estamos presentando es, en este punto del que acabamos de hablar, es como personas adultas, cómo podemos, digamos, aprender una nueva forma de pensamiento, que es el pensamiento flexible y el pensamiento crítico, ¿no? Es decir, desaprender lo que ya llevamos y aprender una nueva forma. Ahora, enfocándonos en el tema de los jóvenes, los niños, las niñas, adolescentes, era el siguiente, lo que queríamos como abordar. Es difícil, bueno, ya que logramos como este aprendizaje o este nuevo ver el pensamiento de otra forma, el punto clave acá, creo, y justamente por lo que dices, es ya que aprendí a enseñar, ¿no? ¿Cómo vamos a transmitir esta nueva forma de pensamiento a nuestros niños, niñas, adolescentes, etcétera? Aquí un punto muy importante en la crianza y en el tema de educación en general, desde el punto que te toque como docente, como padre, como madre o simplemente como una persona cercana, es, bueno, está el tema de la obediencia, ¿no? Mucho tiempo fue una cualidad valorada, ¿no? Deseada incluso, ¿no? Que un buen niño o una buena niña era un niño obediente o una niña obediente. Es entender que en realidad la obediencia es un ejercicio del poder, un ejercicio desde relaciones asimétricas del poder, esto es, hay alguien que tiene más poder y alguien que está abajo, y entonces en realidad es como un tipo de sometimiento, digamos, desde o veo como bueno, ¿no? Sin considerar la opinión, el deseo o los sentimientos del niño o la niña que yo tengo enfrente. Entender que la obediencia es lo que te trunca el pensamiento crítico, ¿no? Necesitamos que ellos y ellas tengan una herramienta justamente por ese bombardeo tan fuerte que llega, ¿no? Que es como, es mucha información, aparte es todo el tiempo, entonces es como doble, ¿no? Necesitamos entregarles una especie de filtro que sería el pensamiento crítico. Entonces, yo creo que para comenzar algo clave es borrar de nuestra cabeza el tema de la obediencia. No queremos niños y niñas obedientes. Queremos niñas y niñas que nos cuestionen, ¿no? Y que a lo mejor digas, ok, oye, a lo mejor a mí me pasa con mi hijo, digo 4 años y a veces me propone cosas que digo, bueno, yo no lo hago así, pero si te funciona, está bien, ¿no? Si te das cuenta, todo se une, ¿no? Es como entender que no hay verdades ni formas únicas y absolutas, ¿no? Entender que también podemos aprender de ellos o de ellas y es como ir moldeando, dejar el poder de un lado
y relacionarme de una forma distinta, que no sea desde el ejercicio del poder. Porque de esa forma les entregamos esto que considero de verdad como una herramienta y algo tan importante que es el pensamiento crítico, ¿no? Que ellos digan, bueno, sí, pero yo lo puedo hacer así, ¿no? Y entonces si les enseñamos a que pueden cuestionarnos como cuidadores o cuidadoras primarias, es maravilloso. Porque entonces si veo a mamá o a papá o a mi figura principal y ella o él acepta el cuestionamiento, es como entender que, bueno, puedo cuestionar afuera y está bien. ¿Me explico? En cambio, si desde casa les enseñamos que no, se hace esto porque sí y solamente de esta forma, les cortamos por completo este cuestionamiento. Ellos aprenden que está mal cuestionar a un adulto o una adulta. Y bueno, dependiendo de los temas y de los contextos, pero incluso, desgraciadamente, con temas como el abuso sexual infantil, es un factor de riesgo, ¿no? Enseñarles que el adulto o la adulta siempre tiene la razón y siempre hay que obedecerla u obedecerlo, que no es cuestionable. Eso es un factor de riesgo, desgraciadamente. Entonces, por muchas cosas, yo creo que lo importante es entender que la obediencia no es algo deseado, es algo que corta pensamientos flexibles, pensamientos críticos y bueno, aprender a vincularnos de una forma diferente con ellas y con ellos. No sé si responde a tu pregunta, Sí, pero... preguntaría, desobediencia sin llegar a ser irrespetuosa, ¿no? Porque, por ejemplo, un niño que te hace un berrinche en un súper porque no le quisiste Mira, comprar un juguete, pues ahí sí, no sé, se me ocurre, ¿no? Pensando en los papás. mira, es que pienso que ahí depende, ¿no? O sea, depende para empezar, como decíamos antes, ¿no? Cuáles son nuestros conceptos y en dónde tenemos acomodada cada cosa, ¿no? O sea, no es lo mismo una situación escolar en donde, no sé, pongamos que te escribió el título, pero en realidad para ti su letra es fea. ¿Qué es feo en realidad? ¿Me explico? Ujú. Y ese es un problema que se da a veces, ¿no? En las escuelas. Cuando los niños y las niñas empiezan a escribir, a veces hay maestros y maestras que comentan, es que esa letra no se ve bien, está fea, no esto. Entonces, digo, realmente es cuestionarnos, ¿no? O sea, desde dónde que es feo, cómo está agrupado esto, realmente qué es lo que estoy pidiendo. ¿Estoy pidiendo un trabajo de calidad para quién? Porque si es calidad dependiendo de la edad, o sea, son muchos factores, ¿no? Me hablas específicamente de un berrinche en un súper. Hay que valorar la situación. Tú eres la persona adulta quien está a cargo y quien se da cuenta digo, si el niño está rompiendo los chocolates y bajando todo lo del estante y tirando, claro que eso a ti te va a meter en un problema porque tú eres la persona adulta quien tiene que pagar por eso. Ahora, si solamente está llorando porque no pudo obtener lo que quiso, está bien. O sea, necesita llorar, necesita darse cuenta que eso no lo puede obtener porque quizá le van a comprar ese juguete o ese dulce otro día o no es el día programado o no estaba dentro de los planes o no lo sé, me explico, hablas, te comunicas con el niño o con la niña y si es necesario, necesita llorar y descargar, digo, la persona adulta estará ahí para vigilar que de alguna forma no pase algo extra, ¿no? Como te decía yo, que tire todo lo del stand o algo así, te mete en un problema económico o algo. Pienso que en estas situaciones sí hay que valorar cuál es la situación. A mí me ha tocado, sí me ha tocado enfrentarme de manera fuerte con niños y niñas, adolescentes, en donde hay cosas que en realidad tienen razón, pelean cosas que tienen sentido, discuten algo que es real. Y entonces a ti como persona adulta a veces te golpean el hecho de decir, no, pero es que al final yo tengo la razón. Y si Claro. no te pones a ver cuál es la razón de ese niño, esa niña, el adolescente, y si tiene sentido y le hace sentido para eso y no afecta de alguna manera algo, no lo sé, grave, pienso que es válido, ¿no? Y es válido en alguna manera reconocer tú como persona adulta ante el niño o la niña que sí, es real, te equivocaste y no pasa nada. Y eso Sí, pienso, ¿no? Con relación. y pienso que eso que decía Vania es importante, ¿no? Como el revisar y reconsiderar nuestros conceptos, porque obviamente sí, históricamente la obediencia fue algo deseado, pues, ¿no? En automático la desobediencia es algo no deseado, ¿no? Entonces es como comprender, aquí hablamos de una obediencia ciega, absoluta y sin cuestionamientos. Eso es lo que no es deseado. Necesitamos que nuestros niños y nuestras niñas se cuestionen y sepan
Y esto creo que va tanto niños y niñas como adultos, ¿no? El otro día estaba yo en un curso y entonces hablaba un psicólogo que aparte es docente en una universidad. Y entonces llega a la universidad y pues hablamos de personas, jóvenes universitarios de, no sé, 20 años, que preguntan si pueden ir al baño, ¿no? Y él decía, bueno, este es uno de los resultados, ¿no? De esta obediencia ciega. O sea, en realidad sabemos como personas, si tienes una necesidad de ir al baño, es que tienes que ir al baño, ¿no? Entonces, entender qué estamos comprendiendo como desobediencia. Aquí no, el tema que dijiste de ser irrespetuosos, o sea, creo que si enseñamos a comunicarnos de una forma asertiva, ya libramos ese punto de ser irrespetuoso, ¿no? O irrespetuosa. Ahora, comprender que el que nos cuestionen está bien. Es que a veces nos pone en jaque como, es como, soy la adulta, ¿no? ¿Por qué me estás cuestionando? Y decir sí, ¿no? Yo cuando hablo con docentes, con maestras y con maestros, hablamos del reglamento, por ejemplo, que se hace en clase, ¿no? La diferencia en que yo llegue con mi reglamento armado y les diga, bueno, estas son las reglas, se cumplen y punto, ¿no? A decir, ¿saben qué? Necesitamos, a cualquier nivel se puede hacer, ¿no? Necesitamos reglas de convivencia o acuerdos de convivencia. ¿Qué creen que necesitamos para convivir bien, no? Y solitos, pues no correr, pues no, ok, ¿no? Entonces lo vamos armando. De esta forma les estamos enseñando que no es obedecer porque sí, es obedecer porque para poder tener un ambiente mejor. ¿Me explico? Entonces es simplemente como explicar las razones y no es así porque sí, si no hay castigo, punto, ¿no? Es, es aquí están los acuerdos y ¿qué va a pasar? No son castigos, no va a haber consecuencias. Hay consecuencias agradables, ¿no? Si se cumplen los acuerdos y posiblemente haya consecuencias desagradables si no se cumplen. Pero al final es una consecuencia de las acciones que todas y todos tomamos, en algo que todos y todos construimos, ¿no? Es como esa parte de revisar conceptos y entender que no es tampoco una anarquía de niños y niñas, ¿no? Simplemente que necesitan entender razones, necesitan saber por qué están haciendo las cosas y si las quieren hacer, ¿no? Y también nos toca ahí respetar y poder entender que necesitamos llevar una comunicación mucho más profunda y mucho menos desde el ejercicio del poder, de es como soy adulta, se hace y listo. ¿Por qué? Porque soy mamá. Y cuando seas mamá lo vas a poder hacer. No, eso no funciona, eso no es así. Entonces, bueno, El famoso porque soy tu madre. exactamente. Ok, perfecto. Gracias por responder la pregunta. Vani. Sí, y ahorita que comentaban, ¿no? Que a mí, de alguna forma, algo que me gustaría mencionar, es necesario como personas adultas igual observar, ¿no? Observar mucho cómo son estas dinámicas de comunicación para poder desde ahí poder intervenir. Me ha tocado, ¿no? Estar en fuego cruzado en salones. Me ha tocado ver cómo en equipos hay mucha hostilidad y si tú tomas una postura activa y te inmiscuyes como un moderador quizá para que la comunicación pueda fluir, las cosas funcionan. Un trabajo en equipo, ¿no? Entonces hay niños que tienden a tener mejores trazos, a buscar que sea su trabajo muy perfecto, ¿no? O sea, que tenga todas las cosas, ¿no? Y les toca a veces trabajar con niños que pues generalmente no se fijan mucho en el trazo o no les interesa si tiene verde o tiene azul, es diferente, ¿no? Entonces, el poder hacer que todas estas diferencias fluyan en un equipo es bien complicado, ¿no? Pero sí nos toca, es la parte de las personas grandes, personas adultas, el moderar todo esto y el explicar. Cuando tú explicas la naturaleza del conflicto y muestras que dentro del grupo cada persona o cada integrante puede aportar algo significativo e incluso necesitas decir, sí, yo te entiendo, yo sé que a veces es frustrante que tú querías que fuera color verde, pero todo el mundo votó porque fuera color azul. Yo lo sé, pero es necesario dar paso a lo que las demás personas quieren y a ti también te va a dar una oportunidad de poner lo que tú gustes dentro de tu proyecto, ¿no? De equipo. Sí me quería resaltar esto, no es importante que como personas adultas nos mezclemos dentro de,
para que podamos entender cómo funciona. Porque digo, no todos los grupos, en todos los lugares, todas las esferas, las casas, las familias son iguales. Cada grupo tiene algo particular. Y el siguiente punto con el que vamos a terminar es que de alguna forma es importante la queja y la protesta porque nos permite visibilizar, ¿no? Qué es lo que no está siendo agradable, qué es lo que no les parece, qué es lo que no está funcionando. Pero así como esto es muy importante, también es muy importante la propuesta, porque eso es lo que nos va a permitir avanzar y caminar hacia donde en realidad se van a sentir a gusto, hacia donde en realidad se van a sentir en confort, en un estado en donde, del que no se sentían a gusto. No sé qué opinen de esto, Carmen. Sí, no, pues es eso básicamente para lograr un cambio real, y este cambio real puede ser desde la esfera más pequeña que es casa o desde, ¿no?, la escuela o, bueno, nuestro marco de acción. Porque muchas veces, que como Vani lo decía, ¿no? Es maravilloso, o sea, nos pasamos protestando por lo que está mal, y eso es maravilloso porque visibiliza, o sea, eso es necesario y es parte de lo que hablábamos la vez pasada de la construcción de la paz. Es un proceso dentro de la construcción de la paz. Sin embargo, pues aunque protestemos o nos quejemos, no siempre por el simple hecho de hacerlo se nos va a entregar ¿no?, todo lo necesario para el cambio. Entonces, junto exactamente de forma paralela a la queja, tiene que ir una propuesta activa. Es decir, ok, bueno, mientras llega o mientras se da o lo que pasa, ¿qué puedo hacer? ¿No? Entonces, en esta propuesta, la idea es como ver una propuesta colectiva, ¿no? ¿Quiénes estamos viviendo este conflicto? Ok, ¿qué vamos a hacer, ¿no?, mientras nuestras quejas o protestas son atendidas? Y es entender que desde los colectivos pequeños, digo, o sea, incluso desde casa o más grandes, quizá la colonia o no lo sé, o dentro de grupos en los que estamos, ¿no? Necesitamos desarrollar propuestas activas que lleven a un cambio real, ¿no? En el día a día. Y te digo, de forma paralela. No es que yo me ponga a cambiar todos y deje de visibilizar lo que está mal, es simplemente llevarlo de forma paralela, y ambas cosas en su conjunto es lo que nos va a llevar como a un cambio real o significativo. O bueno, no sé, Luis, si tienes alguna duda o algo más. Todo perfecto. Me parece muy interesante lo que estamos comentando. Este, yo creo que sí debemos de pensar y dejaría la idea en este tiempo que vamos para el siguiente plática es si por nuestra naturaleza necesitamos tener, para poder lograr la paz, se tiene que pasar por la guerra o se puede construir desde la paz, que ya lo platicamos. Se lo dejo a los que nos escuchan que lo piensen y que nos dejen en los comentarios qué opinan ellos, ¿no? ¿Qué opinan sobre eso? Si ya forzosamente por nuestra naturaleza tenemos que pasar por la guerra para lograr la paz o podemos construir desde la paz. Ya lo platicamos y si no lo han visto, vayan a ver los otros videos. Correctísimo. Pues chicas, muchísimas gracias. Es todo, ¿verdad? ¿Nadie más tiene algún Así es. punto que tratar? Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Es un placer estar con ustedes cada semana llevándoles esos temas. Espero que les sirva mucho. Vayan a ver los demás videos y recuerden dejarnos sus comentarios, sus dudas, cualquier pregunta que tengan, con gusto podemos apoyarles. Y muchísimas gracias, chicas, por todo el apoyo y el tiempo. Nos vemos en la próxima Gracias, Luis, transmisión. igual. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego.